Bueno, ¿está listo para leer la palabra de Dios? ¿Trajo Biblia al culto? Si no trajo Biblia, póngase a la par de un cristiano, ¿verdad? Un cristiano siempre anda Biblia. Vamos a leer la palabra y dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Le parece si usted lee el 2? A ver, vamos usted el 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Bendice, Padre, esta palabra que se va a predicar, que seamos edificados a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, puede sentarse, mis amados. Muchas gracias de verdad por estar aquí esta noche. Bueno, lo que vamos a hablar hoy tiene que ver mucho con la fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿De veras tiene fe? Muy bien, vamos a hacer algo para que usted pueda desarrollar su fe, ¿verdad? Y pues yo voy a poner $5 aquí. Y el primero que venga y los agarre son de él. Amén. El primero que vaya ahí y los tome son de él. ¿Sí? Muy bien. Insisto, la persona que llegue y los tome son de él. Son suyos, pastor. Muy bien. Un aplauso a él. Excelente. Y usted va a decir: ¿por qué no fui? ¿Verdad? Esa es la fe. Y mire, bien chivo se fue, se los embolsó y ya. Y ahí nos vemos, ¿verdad? Es que, hermano, si usted le puede creer a un simple mortal como yo, que le dice haga eso, y usted viene sin escrúpulo, ¿verdad? Y lo agarra y se lo lleva. ¿Cuánto, hermano, cuánto no le podemos creer a Dios? Porque la fe es así. La fe es de accionarla. Amén. La fe es de bajar lo que queremos del cielo. Esa es la fe. La fe tiene que ver mucho con la obediencia. La fe tiene que ver mucho con el creer. ¿Cuántos creyeron que no era cierto eso? Levante la mano. De verdad, ¿cuántos creyeron que no era cierto? Uno, ya ve, dos, ya ve cuánto incrédulo hay aquí esta noche. Qué barbaridad, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos creyeron que sí era cierto? Levante la mano. ¿Y por qué no vino, pues? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué tuvo que ser el pastor el que vino? Ahora, ¿cómo dice? Ah, mi hija abusiva va. Me llegó eso, ¿verdad? Bueno, en la próxima pongo uno de a 100 ahí, ¿verdad? Muy bien, pero ya se saben ustedes, ¿verdad? Pero bien, esa es la fe. La fe es accionar. Algunos no creyeron, otros creyeron, pero no vinieron. Y uno vino y se lo llevó. Ya tiene para su cena, ¿verdad? 2 pupusitas, tranquilo, y ya, a dormir. Vamos a hablar esta noche de las crisis. Todos hemos tenido crisis en algún momento. Amén. Crisis económicas duras, crisis familiares difíciles, crisis de salud que Dios, híjole, hermano, nos llevó a un hospital. Y usted sabe que cuando va a un hospital, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué pensamos? Que nos vamos a morir, ¿verdad? Híjole, es difícil. Crisis personales. Entonces, si usted se da cuenta, en algún momento todos hemos tenido que vivir una crisis. ¿Son duras? Indiscutiblemente. ¿Son difíciles? Nos hacen llorar. Entonces vamos a ver el caso de Abraham, donde él tiene una crisis. Crisis espirituales. ¿Cuáles son esas, pastor? Decaimientos en la vida de los cristianos. Cuando usted siente que no quiere venir a la iglesia, esa es una crisis que está pasando espiritualmente hablando. Cuando usted ya no quiere servir, esa es una crisis. ¿Cuánta persona quizás hoy se quedó en su casa porque está en crisis espiritual? Y dijo: no, yo a la iglesia no, ya llegué tantos martes a orar y no ha pasado nada.
Y esa persona ha entrado en crisis. Y no es culpa del pastor, no es culpa de los hermanos, no es culpa de la iglesia. Incluso no es culpa de Dios. Pero las crisis nos llegan a todos. Entonces vamos a aprender esta noche cómo poder manejar esas crisis en el Señor. Una de las cosas que dice el texto, vamos a la Biblia, en el capítulo 22, versículo 1, vea cómo comienza. Véalo por favor. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios, ¿a quién? Bien, lo probó. Hermanos, si Dios quiere saber qué clase de hijos tiene, hablando de nosotros, qué clase de cristianos tiene en la iglesia, entonces Dios nos va a probar nuestra fe. Ahora, dice el libro de Isaías que Dios te va a hacer pasar por el fuego y no te vas a quemar. Te va a hacer pasar por el agua y no te vas a hundir. Pero la crisis va a venir, ¿sí? Y eso es lo que nos está explicando esto. Ahora, hay que saber distinguir algo, cristiano. ¿Cuándo es una prueba y cuándo es una disciplina de Dios? Es diferente. La prueba es cuando usted está bien con Dios, está en su servicio, está congregándose fielmente, usted cumple sus compromisos con Dios, usted ofrenda, diezma, usted sirve, usted está con toda su familia y viene una crisis, viene un problema. Esa es una prueba. Cuando yo estoy bien con Dios y vienen las cosas que hay que afrontar, esa es una prueba. Amén. ¿Qué es disciplina? Disciplina es cuando yo sé que no ando bien y de pronto me chocan el carro. Y usted dice, pastor, viera qué prueba. No, dice Dios, esa no es prueba. Esa es porque andás de pata de chucho. Esa no es prueba. Entonces, cristianos, tenemos que saber distinguir cuándo es una prueba y cuándo es disciplina de Dios, ¿sí? ¿Usted sabe que el que no la debe? Bien. Me encanta aquí porque podemos hablar el mismo idioma, ¿verdad? El que no la debe, pero el que la debe. Y cuando viene algo a su vida, usted se pregunta, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué estás permitiendo estas cosas? ¿Por qué a mí, Señor? Y viene Dios y se nos queda viendo, ¿va? Y es que eso es sinvergüenza, dice, ¿verdad? Y todavía me preguntás, dice Dios, si vos sabés dónde dormiste ayer. Y todavía me preguntás si vos sabes cómo está tu vida. Entonces hay que saber distinguir cuando es una prueba y cuando es una disciplina. Entonces cuando viene la prueba, usted sabe que está bien con Dios. Ahora, cuando Dios te prueba tu fe, es para bendecirte, nunca para hacerte daño, nunca para quitarte la vida, nunca para hacerte pasar por cosas difíciles que usted y yo no podamos aguantar. Porque Dios nos va a probar hasta donde Él sabe que podemos llegar, ¿sí? A todos. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad en el Señor que Él la conoce perfectamente y nos va a someter a esas cosas y Dios no se va a pasar con nosotros. No crea que usted dice, puchica, Señor, hoy se te pasó la mano. No, a Dios jamás se le va a pasar la mano con nadie, porque Él sabe la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Entonces nos va a probar hasta donde Él sabe que podemos llegar. Número 2. La fe tiene que ver mucho con lo que nosotros queremos esta noche. Hemos venido aquí a buscar un milagro. Amén. Busque a Dios y va a llegar el milagro. ¿Por qué? Le digo esto porque muchas veces venimos a buscar el favor de Dios y no venimos a buscar a Dios. Queremos el favor. Y cuando ya tenemos el favor, ¿qué pasa con el cristiano? Se va, ¿verdad? ¿Y cuándo vuelve? Cuando necesita otro favor. ¿Cuántas madres estarán acá ya de edad, verdad? Que tienen hijos grandes, que las visitan cada vez que su hijo anda en aguas, ¿verdad? Y la gran excusa, mamá, aquí te traigo los nietos para que los veas y te abraces. La mamá ya sabe que la llega a bolsear.
La mamá ya sabe, dice este fulano, pues quizás anda un poco mal en su economía, ¿verdad? Y viene porque necesita, y la mamá siempre lo va a aceptar y siempre le va a ayudar y siempre es la mamá, ¿verdad? Eso no cambia. Pero qué feo es que busquemos a nuestra madre solo cuando hay necesidad. Y algunas veces la mamá tiene que llamar y decirle, mira, yo me acuerdo que parí 3 hijos, ¿verdad? Y vos sos uno de ellos. Y mira, vos no te has acordado de mí. Y si yo no te llamo, vos no me llamas. Y no son reproches, hijos. Entendamos eso. Pero cada vez que hay una necesidad, ¿para dónde corremos? Para donde la mamá. Entonces, esto no puede ser con Dios también. Que cada vez que hay una necesidad tengamos que correr para donde Él. Y cuando todo esté bien, entonces nos olvidamos de Él. Pues esto no puede ser así. Ahora veamos qué pide Dios. En tu fe, Dios te va a pedir algo siempre. Algo que te duela, algo que sea difícil, algo que tienes que darle, que sabes que casi te va a arrancar la piel. Pero no es que Dios sea así, es que Dios quiere saber qué tan dispuesto estás tú a obedecerle. Dios nos da lo mejor, ¿sí o no? Entonces Él te va a pedir lo mejor de ti. No te va a pedir lo que sobra, no, te va a pedir lo que más amas. Muchas veces, si usted recordará, nuestro pastor general nos enseñó a hacer tratos con Dios, ¿sí? ¿Se acuerda usted esos tratos? ¿Se acuerda usted que dice usted, bueno, Señor, yo te ofrezco esto? Muchas veces era algún pecado, ¿verdad? Yo te ofrezco este pecado, Señor, que estoy tan arraigado que me va a doler mucho dejarlo, pero yo te lo doy a cambio de la salud de mi hijo. Y usted daba su pecado y le decía, Señor, ya no más. Y usted ofrecía eso a Dios y lo cumplía. Y Dios le sanaba a su hijo. Y esos son los tratos. Entonces, en su fe, en nuestra fe, Dios nos va a pedir algo. No algo, como le dije, que sea, eso está fácil dárselo, Señor. No, algo que usted diga, híjole, Señor, esto que me pediste sí está grueso, ¿verdad? Ahora, si Dios pide, es para bendecirte, siempre. No creas que es para quitarte. Si Dios te pide es para bendecirte, no es para quitarte. Versículo 2. Dice, y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá amamos a nuestros hijos? ¿Verdad que son un tesoro precioso? Yo tengo una hija preciosa, este año cumple 15 años, ya ando buscando una escopeta, si usted tiene alguna, hacemos negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amamos, queremos lo mejor para ellos, sabemos que Dios nos los ha dado, ¿no es cierto? Entonces viene Dios y le dice a Abraham, quiero que me des a Isaac, tu hijo, al que amas. Ay, ¿verdad? Ahí comienza la crisis. Porque te dijo, mira, quiero que me des a tu hijo para el ministerio. Pues perfecto, Señor, qué bueno que me pides a mi hijo para que sea un pastor. No, Señor, yo te lo entrego. Quiero que me des a tu hija para que sea misionera. Perfecto, Señor, vamos a prepararle en las misiones y todo, y que se vaya al África. Allá que es perfecto. No, dijo, dame tu hijo en sacrificio. ¿Cómo? En sacrificio. ¿Se sienta Abraham? ¿Acaso Dios se volvió suicida? Señor, ¿acaso en nuestra amistad que tenemos tan buena, está bromeando, Señor? ¿Acaso de verdad? ¿Este es un chiste, Dios? No. Quiero que te vayas a Monte Moriah y que ahí me lo ofrezcas al muchacho, que lo mates. Le pregunto, hermanos, ¿quién tendría valor de matar a un hijo? Nosotros que lo amamos, que los amamos.
Por eso entró la crisis en Abraham. La crisis igual que muchas veces usted y yo hemos tenido. Ahora quiero decirle algo, muchas crisis, a veces me hace un gran nudo en la garganta hablar esto. Muchas crisis, Dios las pone a nosotros. Muchas crisis son personales, ¿sí? Amada madre, ¿cuántas son madres aquí? Levante la mano. Bien, hermana, ¿qué hubiera pensado usted? La esposa de Abraham, Sara, ¿verdad? ¿Qué hubiera pensado usted, hermana, si llega Abraham, su marido, y le dice, mira, Sarita, fíjate que el Señor me ha pedido al niño para que lo lleve y lo sacrifique? ¿Cuál hubiera sido su actitud como madre? Mira, tal por cual, a vos te voy a matar, oís. Pero al niño ojalá que me le pongas una mano encima. El día que vos me toques a mi hijo, vas a ver quién soy yo en el nombre del Señor, ¿verdad? Claro, ahora la crisis era personal. Dios muchas veces te va a poner crisis que difícilmente otras personas van a poder entenderlas. Son cosas entre tú y Dios, y entre Él y tú. ¿A quién le podría explicar a Abraham su crisis? ¿A quién podía decirle a Abraham, fíjate, Juan, mi gran amigo, ¿verdad? El Señor me ha pedido a Isaac para que lo sacrifique. ¿A quién puedo explicarle eso? Muchas veces usted ha pasado situaciones que yo sé que usted no se las puede explicar a nadie, ¿no es cierto? Ni al pastor. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo? ¿Quién me puede entender en esto? ¿A quién le puedo decir? ¿Quién me puede ayudar si el chapulín ya se murió? ¿Y quién queda? Solo Dios. Por eso Dios te las pone. ¿Para qué? Versículo 1, ¿se recuerda? Para probar tu fe. Quiero ver qué tanta fe tiene Abraham. ¿Y sabe qué? Aún en medio de su crisis, Abraham tenía mucha fe. Porque en las crisis muchos fallamos. En las crisis muchos nos quejamos con Dios. En las crisis muchos renegamos. ¿Sí o no que renegamos? ¿Verdad que sí? Estamos entre amigos y aquí conocidos, ¿verdad? Y estamos en confianza espiritual. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos dicho a Dios, Señor, ¿y por qué esto tan duro? Pues no podía ser más suavecito, Señor, el golpe, el pencazo. Tenía que ser tan duro, Dios. Tenías que tocarnos un hijo. Y a veces no necesariamente tocarlo, tenías que llevarte un hijo. Señor, tenías que llevarte un pariente. Y esas son las crisis. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Esas son las cosas que Dios te va a llevar en tu vida. Pero no te preocupes, porque Abraham nunca se quedó solo. Dios siempre iba con él. Pero quería saber qué tanta fe. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, hermano, que en medio de la crisis se va de la iglesia. En medio de la crisis, ¿sabe qué dicen los cristianos? Y yo los he escuchado. ¿Sabes qué, Señor? Hoy yo no te canto. Y hay que digarle el que cante aquí, que cante lo que quiera. Yo no te canto. ¿Por qué? Yo estoy molesto con vos. Así he oído yo personas que le han dicho a Dios y no le cantan. Y en medio de su crisis, lo que hacen es que se enojan con Dios. ¿Y sabes qué? Después no voy al culto. ¿Y sabes qué? No te ofrendo. Y comienzan a quitarle todo, hermano. Lo que es de Dios, amén. Y nosotros estamos para adorar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sea que, gloria a Dios, dele un fuerte aplauso al Señor. Sea la situación que esté usted viviendo en su vida actualmente, hermano, véngase a la iglesia y no importa que venga a chillar, venga y adore a Dios por sobre todas las cosas. De todas maneras, gloria al Señor, dele un fuerte aplauso. De todas maneras, la crisis es entre usted y Dios. No tiene nadie por qué saberla.
Es entre usted y Dios. Y usted va a venir, se va a sentar por ahí en la banquita y quizás a la hora de las alabanzas cante con un dolor en su garganta, ¿verdad? Que no le pasa el nudo y todo, pero ¿sabe qué? Cante. Y dígale, Señor, pase lo que pase, yo aquí estoy contigo. ¿Sabes qué, Señor? Me duele, pero yo aquí estoy contigo. ¿Y cuántas veces hemos hablado al pastor? Y, mire, pastor, hoy no voy a llegar. ¿Por qué? Porque tengo problemas. Hermano, ¿quién cree usted que le va a resolver sus problemas? Dios. Entonces, ¿por qué lo abandona? Dios no te va a abandonar en la crisis. Aunque Él haya permitido la crisis. Ya vio usted, Dios puso la crisis en Abraham. ¿Para qué? Para bendecirlo. Quería probar qué tan buen creyente era Abraham, qué tan sumiso era Abraham. Y así va a ser con usted y conmigo. Nos va a probar a ver qué tan buen cristiano somos. Nosotros los pastores hemos sido probados en tantas cosas, y no lo digo por vanagloria, sino hable con el suyo y se va a dar cuenta en cuántas cosas nos prueba Dios para poder pararnos en un púlpito. Los que son orgullosos, ¿qué cree que les prueba? Su orgullo. ¿Y cómo? Los humilla y los exprime y los baja para que entiendan que Dios es soberano sobre la vida de cualquier persona. Entonces, Dios comienza a probar. Y Dios comienza a enseñarte. Nunca para hacerte daño. Ahora, agarró al muchacho, prepararon la leña, caminaron 3 días hacia el monte Moriah. 3 días de dolor en su corazón, sabiendo que iba a ir a ese monte a sacrificar a su hijo. 3 días de lágrimas. Pero yo nunca vi, hermanos, en lo que leímos, nunca vi un reproche de parte de Abraham para Dios. Nunca le dijo, Señor, ¿y si me lo diste hoy, por qué me lo quitas? Entonces, ¿cuál es el chiste? Así hablamos nosotros, ¿verdad? Entonces mejor no me hubieras dado nada. Si me lo vas a dar para quitármelo, ¿cuál es el chiste, Señor? Y lo peor, que me pedís que yo mismo lo mate. No, esta vida de cristiano, sí, de plano, Señor, así no funcionan las cosas. Y dice Dios, es que no es a tu modo, es a mi modo. No trate, creyente, de acomodar el evangelio a su vida. Nosotros tenemos que acomodarnos al evangelio, porque ya está escrito y no se puede cambiar. Entonces, ahí están, caminando 3 días. Llegan al pie de la montaña. Vea la fe de Abraham. Versículo número 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Qué dice? Adoraremos, paremos ahí, adoraremos. Hermano, ¿cree usted que fue fácil adorar para Abraham en ese momento? ¿Verdad que no? Pero nuestra adoración le pertenece a Dios. Le dije, estemos como estemos. Las pruebas, hermanos, las dificultades, los problemas, las enfermedades, las crisis, no es algo que deban detenerlo, porque tiene el respaldo de Dios. Entonces, que no lo detengan. No se enoje, no reclame, no reproche, no rezongue. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en eso. Entonces se para y le dice a su siervo, vamos a subir a adorar. ¿Alguien sabía cómo iba Abraham? Nadie. Pero en su corazón llevaba un tremendo dolor, una tremenda angustia. Pero también llevaba una gran fe. Y eso es lo que hace que produzcan los milagros en nuestra vida. Una gran fe, independientemente de lo que estemos pasando. Yo no sé lo que están pasando ustedes. No sé usted no sabe lo que me está pasando a mí. La crisis que cada uno de nosotros podemos andar cargando ahorita. Pero ¿sabe qué? En Dios las vamos a resolver todas. Pero no se detenga. Vea la fe. Vamos a ir y vamos a adorar. Día de buscar el milagro de Dios. Día martes. Vamos a ir y vamos a adorar. Pero la situación está difícil. Vamos a ir y vamos a adorar.
Y los que le tocaba servir, vamos a ir y vamos a servir. Solo usted sabe cómo anda ahorita, ¿verdad que sí? Nadie más. ¿Sabe usted cómo está la situación de su pastor? No. Ni yo tampoco. ¿Sé yo cómo está su situación? No, hermano. No. Algunas veces se nota un poco quizás en los rostros porque decae un poco el rostro, hay un poco de tristeza, hay un poco de desánimo y viene el pastor y dice, hermano, no se preocupe, Dios está con nosotros. ¿Y qué dice usted? Ah, sí, ¿cómo no, pastor? ¿Cómo no es usted? Pero claro, usted tiene la suya y cada uno de nosotros tenemos la propia. Pero vamos a ir y vamos a adorar. Y el domingo aquí vamos a estar, pase lo que pase, Señor. ¿Por qué? Porque voy a ir y te voy a adorar. Eso es lo que yo quiero que usted pueda comprender a través de la vida de Abraham. Dijo, voy a ir y vamos a adorar. El muchacho no sabía, los siervos no sabían. Él sí sabía lo que estaba pasando en su vida, pero no dijo, yo voy a ir rezongando en todo el camino para allá arriba. Dios, qué injusto eres. Dios aquí, Dios. No, vamos a ir y le vamos a dar a Dios lo que es de Dios. ¿Que duele? Sí duele. Pero vamos a ir y vamos a adorar. ¿Cuántas veces quizás su esposa se ha quedado en el hospital cuidando a su hijo y usted se ha venido al culto a adorar? Porque ha dicho, bueno, si yo me quedo aquí, ¿Dios lo va a sanar? No, entonces me voy a adorar. Voy a traer la fortaleza que necesito. ¿Por qué? Porque cuando adoramos nos fortalecemos, hermanos, en Dios. Dios está en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso venga y adore. Venga y alabe. Venga y cante. Las alabanzas no son para esperar a los que vienen tarde. El culto comienza desde la primera alabanza hasta la última. Venga y adore. Es que me van a ir llorando, moqueando. Venga y adore. Porque eso es de Dios. Y bueno, no solo eso. Estamos siempre en el 5. Adoraremos, ¿y qué dice? Eso. ¿Cómo dijo? ¿Habló en singular o en plural? Volveremos. Iremos y volveremos. Yo y el muchacho. Esa es fe. ¿Cómo podía hablar eso Abraham si sabía lo que iba? Abraham no iba a volver solo. ¿Por qué? Porque iba a ir a ofrecer a su hijo en sacrificio allá. Pero en su fe, ¿qué dijo? Iremos, adoraremos y volveremos. ¿Cómo? No sé. Una de las cosas maravillosas que yo le enseño a la iglesia de San Paulino allá es que el cómo que usted y yo se pregunta es de Dios, no es nuestro. Porque usted dice, ¿y cómo le voy a hacer mañana? Ese cómo no es suyo. Ese cómo, váyase así y dígale, ¿y cómo le vas a hacer mañana? Es de Él, amén. Entonces deje de preocuparse usted. Por eso el Señor dijo en Mateo, ¿por qué estás afanados? Usted está preguntando, ¿verdad? ¿Y cómo le voy a hacer para pagar la deuda? Hermano, ¿el cómo de quién es? ¿De quién es el cómo? A ver, de este lado, porque tenía razón el que estaba cantando, ¿verdad? De Dios. Voy para el otro lado, porque esto como que está un poquito, hay que levantarle más el ánimo, ¿verdad? ¿De quién es el cómo? Eso, gracias. El cómo, hermano, a partir de este día ya no es suyo. El cómo es de Dios. Iremos y volveremos. ¿Cómo? Es de Dios. No sé. Me encantan los niños porque los niños cuando tienen hambre van donde la mamá y ¿qué le dicen? Mamá, tengo hambre. ¿Y sabe el niño de dónde la mamá sacó la comida? No. ¿Sabe cómo esa comida llegó al refrigerador? No. ¿Sabe cómo se preparó la comida? No. ¿Qué espera el niño? Comida. ¿Le importa el cómo? No, ¿verdad? ¿De quién es el cómo ahí? No, de la mamá. ¿Verdad? Ahí es de la mamá.
Pero ¿qué viene la mamá y le dice, Señor, ¿y cómo le voy a dar de comer a mis hijos? Excelente, dice Dios, porque entonces me estás pasando a mí tu carga. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y usted se preocupa por el cómo. Y dice Dios, a partir de hoy ya no te preocupes por eso. ¿Por qué? Porque el cómo es mío. ¿Cómo le vas a hacer? Ese no es tu problema, ese es mi problema. ¿Cómo Abraham iba a subir y iba a bajar? Y vamos a ir y vamos a bajar, vamos. Ese no era el problema de él, ese era el problema de Dios. Él lo que tenía era fe. Y es lo que he venido a decirle a usted esta noche. Usted lo que debe tener es fe. El cómo, déjeselo a Él. Porque Dios hace cosas grandes y maravillosas que nosotros no sabemos cómo las hace. Entonces, ¿para qué quiere saber el cómo? Señor, ¿y cómo le vas a hacer? Y dice Dios, cállate, eso es mío. ¿Cómo le voy a hacer? Eso yo lo resuelvo, dice Dios. Y yo voy a mover esta pieza, y voy a mover esta persona, y voy a hacer esto, pero el cómo lo tengo resuelto, dice Dios. Me gusta mucho una parábola, no fue una parábola, una historia real, cuando Jesús alimenta a 4,000 personas que habían venido al culto, siguiendo a Jesús de las aldeas, caminando mucho. Les agarró la tarde y se acerca a uno de sus discípulos y dice, Señor, hay que despedirlo, porque aquí en el taber no les vas a dar cena, ¿verdad? Entonces terminemos temprano para que vayan los hermanos. Y dice Jesús, no, ¿cómo que los vamos a despedir? Dele vosotros de comer. Y se queda viendo los discípulos, ¿verdad? Y le dicen, Señor, ¿y cómo les vamos a dar de comer? Y está la lectura donde dice, y Jesús sabía cómo le iba a hacer. A mí me gusta eso. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene todo resuelto, hermano. Desde que le dijo a Abraham que le diera a su hijo, él ya tenía todo resuelto. Desde que lo mete a usted y a mí en la crisis, Dios ya tiene todo resuelto. Pero la crisis muchas veces no nos deja ver la fe. No nos deja ver el poder de Dios. Vemos el problema, no el poder de Dios. Nos ciega la crisis. Nos vuelve loco la crisis. Nos pone histérico la crisis. Nos pone triste o deprimido la crisis. Y entonces, ¿qué hace la crisis? Nos saca de control espiritual. Se nos olvida Dios. Esa es la crisis. Por eso en la crisis hay que tener fe y saber que el cómo Dios lo tiene resuelto. No se preocupe, que Dios nunca ha perdido una. Entonces dice, iremos, adoraremos y volveremos. Ahora, versículo número 8. Otra fe. Otra acción de fe. El hijo le dice, papá, tenemos los fósforos, tenemos el gas, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero?, le dice. Ay, qué pregunta. Los niños preguntan cosas bien duras, ¿verdad? Que usted debe tener siempre una respuesta para ellos. Lo digo con respeto. Cállate, monopasmado, estoy preguntando. ¿Verdad? ¿Qué le importa a usted? No, siempre hay que tener una respuesta para ellos. Si sus hijos le preguntan algo, hermanos, no le responda de esa forma que yo acabo de decir. Y mucho mejor si son cosas de Dios. Si sus hijos la ven llorando, se acercan a usted y ¿por qué está llorando? Tiene que tener una respuesta, aunque el corazón duela. ¿Por qué? Porque el corazón le dolía a Abraham. El muchacho, ¿cree que usted que el muchacho no iba emocionado usted a ofrecer un sacrificio a Dios con el Padre? Vamos a ir a ofrecer un sacrificio que el Señor nos ha pedido. Yes, papá, qué bueno que vamos. Y yo te voy a acompañar, papá. Y yo voy a llevar la leña en el lomo. Yo me la llevo en el lomo. Y el muchacho cargando la leña, ¿verdad? Pero allá a medio camino, papá, ¿y dónde está la gallina? ¿Y dónde está el cordero? Ay, qué pregunta, ¿verdad?
¿Qué pregunta de Abraham? Tener que decirle después a su hijo, es que tú eres el Cordero. Al principio le dice a Abraham, no se preocupe, hijo. ¿Qué le dice? Dios. Eso, hermano. En su crisis tan dura, tan difícil, entienda que Dios va a proveer. Amén. Muchas veces no hemos tenido para comer, y lo digo en general, ¿verdad? Y Dios ha proveído, hermano. Cuando usted no ha tenido para comer es cuando usted más ha comido. Y de choto. ¿Por qué? Dios proveerá. Entonces la respuesta a sus hijos, mire papá, ¿y cómo voy a hacer para comprarme los zapatos? Dios proveerá, hijo. Esas son palabras de fe. Amén. ¿Sabía Abraham cómo Dios le iba a proveer? ¿Sí o no? No, no sabía. Pero tenía fe que Dios iba a proveer. Así es como se mueve el cristiano. El justo por la fe. Entonces, ¿por qué se preocupa por mañana? ¿Por qué se preocupa, hermano? Si Dios va a proveerle. Dios proveerá. ¿A cuántos Dios ya les ha proveído más de alguna vez? Entonces sí pueden decir que tienen un Dios que provee. ¿A cuántos Dios los ha sanado? Entonces sí puede decir que tienen un Dios que sana. ¿A cuántos Dios los ha protegido de la muerte? Entonces sí puede decir que tiene un Dios protector. Entonces sí puede hablar de Dios, amén. Claro que podemos hablar de Dios. Denle un aplauso fuerte a Él. ¿Por qué? Porque por eso Dios te hace pasar por la crisis, para que te des cuenta qué es lo que tienes, en quien has creído. ¿Por qué hizo pasar esa crisis a Abraham? Para demostrarle cómo Dios le iba a proveer. ¿Por qué muchas veces, hermanos, Dios nos hace pasar por necesidades tan difíciles? ¿Por qué muchas veces se queda sin trabajo? ¿Sabe por qué? Viene la crisis. Sale de la empresa donde lo han botado, ¿verdad? Y usted dice, no tengo trabajo. 2016, tenía 18 años de trabajar en un banco. 18 años, toda la vida trabajando en un banco. Y me dicen, lo vamos a despedir porque sus funciones se van para otro país y ni modo, ¿verdad? Se queda sin nada. Bueno, dije, está bien. Yo dije, me voy a dedicar a la iglesia mucho más tiempo, ya que Dios pues me quiere mandar a descansar. Pasó un mes y medio y me hablaron de otro banco. Y me dieron una plaza de vendedor. Yo nunca había sido vendedor. Mis funciones siempre habían sido prevención de fraudes. Eso es lo que yo hago. Así es que si yo hago un estudio aquí, pastor, y verdad, yo le digo, ¿verdad? Si veo algo raro. Yo digo, mira, aquel diácono, ¿verdad? Aquel hermano, ¿verdad? Hay que vigilarlo. Entonces, mis funciones son esas. Es prevención de fraudes. Interno y externo. Empleados y clientes. Bueno, me dieron una plaza de vendedor donde yo no la hice. Estuve 6 meses trabajando en eso y casi nunca llegué a las metas. Y oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero llegar a las metas. Nunca llegué a la meta. Y me hablan, ¿verdad? Un 31 de octubre de 2017 y me dicen, mire, lo sentimos mucho, usted no llega a la meta. Lo tenemos que votar. Bueno, le dije, está bien, no hay problema. Venía noviembre, diciembre, usted sabe que las actividades en las iglesias en esos meses son duras, son difíciles, demandan mucho tiempo. Y le dije otra vez al Señor, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la iglesia, le dije. Vamos a trabajar más, preparamos las actividades de Navidad. Hay muchas cosas que hacer. 16 días después, del mismo banco, me están llamando del mismo banco. Y me dijo alguien, ¿verdad? De la alta gerencia, me dice, mire, ¿y no le han llamado de recursos humanos? No, dije yo creí que era el tiempo que a uno le dan cuando lo liquidan allá, porque yo no lo pedí. Entonces, es que le tenemos una plaza, me dijo, en el área de prevención de fraudes. De veras, le dije, pero ustedes me votaron, le dije yo. Sí, pero fíjese que alguien renunció y nosotros lo queremos a usted, me dijo. Y era una de las personas de la dirección del banco, aprobado por la presidencia.
Y venga, se platiquemos. Y voy al banco y me dice, ¿sabe qué? Lo vamos a recontratar de nuevo. Vamos a hacer que usted tomó vacaciones sin goce de sueldo y el despido que usted firmó lo vamos a romper, lo vamos a anular y usted nunca va a perder su continuidad de tiempo. Venía el aguinaldo, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Me dieron un trabajo mejor, me pagaron el aguinaldo, anularon el despido y Dios me puso en el lugar del trabajo que yo siempre había hecho. La gloria sea para el Señor. Hermano, nunca me había quedado sin trabajo. Y en menos de 2 meses me quedé sin trabajo 2 veces. Y en ese tiempo Dios se glorificó proveyendo. Y nunca hizo falta nada en la casa, siempre se pagaron los compromisos económicos, pero ese es el Dios que provee. Entonces yo puedo decir, yo tengo un Dios que me provee. ¿Por qué? Porque nunca me ha hecho falta, hermanos. Usted puede decir, yo tengo un Dios que sana, un Dios poderoso que me cuida, un Dios que me provee, un Dios que me bendice. ¿Por qué? Porque Dios mismo le ha hecho experimentar a usted cosas difíciles, cosas duras, para después darse cuenta que Dios tiene algo maravilloso para su vida. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Abraham a su hijo? Hijo, no se preocupe, hijo, Dios proveerá. Cuando haya crisis en casas, hermanos, crisis económicas, la vida aquí es dura. Nuestros seres queridos allá dicen, bien chivo, viven allá, tienen esto. Yo sé que la vida aquí es dura. Yo he venido, yo lo he experimentado, es difícil. Yo sé el esfuerzo que hacen para ayudar a sus seres queridos allá en el país. Y por eso les decimos, no sean tan ingratos, no se vayan a un centro comercial a gastarse toda la remesa que les mandan sus seres queridos, porque les cuesta ganarla. Por lo menos ahorren algo. Pongan a sus hijos, los que han quedado allá, en un buen colegio, que aprovechen ese dinero. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta. ¿Sí o no que cuesta? Yo quiero llevarles ese mensaje para allá. Miren, allá les cuesta. No crean que es fácil. Pero ¿saben qué? Aún aquí, Dios siempre provee. Amén. Ahora, quiero decirle algo. Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Pero déjenme predicar. ¿Saben qué? La gloria sea al Señor. Dios siempre provee a sus hijos. Ahora, si usted se sale del círculo de la intimidad con Dios, ahí tenemos ese círculo de luz. Están bendecidos los que están dentro. Todos los que se salen, Dios no responde, hermanos. Tenga claro eso, amén. Tenga bien claro eso. Eso no es religión. No, esa es la convicción que usted tiene de estar con Dios, pase lo que pase, amén. Dios ya no me dio, me voy. No, siga igual. Siga dentro del círculo. ¿Por qué? Porque su bendición ahí va a llegar. Ahí va a llegar. En algún momento yo digo en mi oración es, Señor, permite que todas las personas que están ahí en algún momento puedan arreglar su situación legal y todas puedan tener sus documentos tranquilamente, felices. Dios proveerá. Amén. El cómo, no se preocupe. ¿De quién? No sabemos. Pero Dios mueve las piezas, las mentes, los corazones, las actitudes para que las cosas se den para bendecir a su pueblo. Así es que usted no se preocupe. ¿Por qué? Dios proveerá. Amén. Otra palabra de fe. Vamos a volver, dijo primero. Y al hijo mismo le dijo, Dios proveerá. Y vamos terminando. Versículo número 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermano, esto fue un momento en que todo el cielo guardó silencio. Todos los ángeles estaban comiendo las uñas. No digo los ángeles aquí, ¿verdad? Los ángeles allá arriba. Lo va a matar, lo va a matar. Dios, páralo ya. Ya te demostró, lo va a matar, Señor. Lo va a matar al muchacho. Yo me imagino la escena, ¿verdad? Todos los ángeles viendo hacia abajo. Abraham tomando el cuchillo, alzándolo. Y el ángel Gabriel, no quiero ver, no quiero ver, lo va a matar, lo va a matar. No, lo va a matar. Y justo Abraham levanta el cuchillo, listo para degollarlo.
¿Y qué dice Dios? Abraham, ¿qué dice Abraham con el cuchillo arriba? Heme aquí, Señor. No toques al muchacho. Abraham, yo quería saber qué clase de hijo tengo. Abraham, me has demostrado que no me niegas nada de lo que yo te pueda pedir. Hermano, ¿usted sería capaz de poderle negar algo a Dios si se lo pidiera? No, me encanta su entusiasmo, hermano. ¿Verdad? Usted podría negar, si Dios se lo pidiera, ¿sería capaz de negárselo? ¿Sí o no? Se lo dejo a usted, ¿verdad? No me conteste. Sé que es una prueba de fe. Amén. Es una prueba de fe. Al principio lo dijo, voy a probar a Abraham. Voy a probar su obediencia, voy a probar su fe. Y lo hizo. Y voy a ver qué tan desprendido es Abraham de lo que yo le doy. Hermano, si Dios nos lo da, Dios nos lo puede quitar. ¿Sí o no? Es una de las cosas que debemos de entender en la fe cuando caminamos con el Señor. ¿Por qué te llevaste mi mamá, Señor? ¡Qué ingrato! Si Dios te lo da, Dios te lo puede quitar. Ahora, nunca te lo va a quitar con afán de dañarte. Siempre, cuando Dios te quita, siempre te da más. No te preocupes, si no vea el caso de Job. En el libro de Job, en los últimos capítulos, dice que Dios le devolvió 10 veces más de lo que le había quitado. Entonces, Dios detiene el sacrificio y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Ya no más. Vea la bendición, versículo 12. Dijo 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice ya no le hagas nada al muchacho, atrás, ¿qué estaba? El cordero. ¿Qué estaba? La provisión. ¿Por qué? Porque Dios ya lo tenía resuelto. ¿Amén o no amén? Dios ya tiene resuelta su crisis. Desde que empezó su crisis, Dios ya la tiene resuelta. Lo que está haciendo Dios es probando su fe. Pero si usted se va a llevar su crisis y no la va a resolver. ¿Qué hizo Abraham? Fue obediente. ¿Qué hizo Abraham? Fue a adorar. ¿Qué hizo Abraham? Siguió cada paso lo que Dios le dijo. Su pastor le dice, hermano, no se vaya, quédese con el Señor, persevere, Dios le va a resolver. Eso le dice su pastor. ¿Y qué le dice usted? No, como no es usted, va. Hay que le quede, yo me voy. No, hermano, no se salga de su crisis. Peor, en momentos de crisis es cuando más debemos de buscar a Dios. Y dígale a las personas que están allá afuera en crisis, porque cree usted que allá afuera no hay crisis. ¿Cómo no? Hay un montón de gente en crisis. Entonces dígale, ¿sabes qué? Yo tengo la solución para tu crisis. Se llama Jesucristo. Hágaselo conocer a ellos. ¿Por qué? Ellos la necesitan. Y termino con esto. Versículo 17. Esto es lo que a todos nos gusta. Pero hay un proceso que pasar, hermanos. A todos nos gusta la bendición. Ay, pastor, yo quisiera venir este martes y que este mismo martes Dios me dijera, aquí está. Ah, qué bonito, ¿verdad? Dice Dios, qué fácil. Dios nunca te la va a poner fácil. Amén. ¿Me escuchó lo que le dije? Dios nunca se la va a poner fácil. Porque lo que no cuesta, se hace fiesta, ¿verdad? Como le quiera poner, ¿verdad? Pero lo que no cuesta no se aprecia. Entonces dice Dios, no. Yo quiero saber qué clase de hijos tengo. Quiero saber si son hijos que se van a quedar o quiero saber si son hijos que van a salir corriendo. Entonces vamos a probar su fe, dice Dios. Pero vamos a ver lo que nos gusta, porque eso es lo más bonito. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto que, ay, es que es precioso, hermano, por cuanto obedeciste mi voz. En su crisis, Dios le va a hablar,
¿Escuchó? En su crisis Dios te va a decir lo que tiene que hacer. A través del mensaje del pastor, a través de su lectura bíblica, muchas veces a través de una alabanza. Por eso venga y adore, porque en su crisis Dios le va a dar las instrucciones de lo que usted tiene que hacer. Bueno, a todos nos gusta la bendición, que hemos venido aquí por un milagro, pero no se preocupen, Dios ya lo tiene resuelto. ¿Cómo comenzó la cosa? Con una prueba, ¿sí? Así comenzó la cosa. ¿Cómo terminó? Con un milagro, con una bendición generacional. Tiene sus hijos, tiene sus nietos, tiene sus bisnietos, y ellos van a ser bendecidos a través de usted. ¿Por qué? Porque usted comenzó este camino en el Señor. Amén. Que el Señor se los bendiga a todos. La gloria sea para Dios. Pastor Edmund. Gracias, pastor. Cerramos nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque hoy nos viniste a hablar acerca de las crisis. Algo muy importante que llevamos en nuestro corazón, Señor, es que el cómo a nosotros no nos corresponde. Somos tus hijos, Señor, y todo lo que tú permitas a nuestro alrededor, tú sabes el para qué. Señor, las crisis, si le damos lugar en nuestras vidas de fe, nos descontrolará y nos alejará de Dios, hermanos. Por eso, no se suelte. Un verdadero creyente en la crisis siempre sabe decir: Dios proveerá. En los momentos de pruebas y de crisis es cuando demuestras tu fe y tu confianza en Dios. No te salgas del círculo de la voluntad de Dios, porque te puede salir de su bendición. Un buen cristiano de fe siempre dice: adoraremos. Un buen cristiano siempre pone a Dios adelante de la provisión. Abraham fue capaz de no negarle nada a Dios. A los cristianos de ahora, Dios tiene que quitarnos, porque muchas veces no tenemos la voluntad de darle lo que Él nos pide. En ocasiones Dios te pide que le sirvas y no lo haces. Te quita el trabajo y entonces entiendes que te está llamando a servir. Desde que comenzó su crisis en la vida de Abraham, Dios ya la tenía resuelta. También en nuestras vidas de fe, Dios tiene un plan perfecto en tu vida. En este proceso, Dios lo único que está probando es tu fe. En tiempos de crisis, Dios te hablará para saber lo que tienes que hacer. Dios tiene sus métodos para hablar a sus hijos, para que no tengas dudas, para que tengas paz, para que sepas que con Dios somos más que vencedores. Señor, gracias le damos por su palabra. En Cristo Jesús oramos en acción de gracias.